El agotamiento y la fatiga generado por el estrés sostenido por periodos largos está detrás de muchos síntomas que cada vez es más frecuente que escuchemos y que también padezcamos. Sin embargo, muchos de estos síntomas los hemos normalizado, como el cansancio, el aletargo, la sensación de toques en el cuerpo, la dificultad para despertar o los despertares nocturnos, las modificaciones en el patrón de antojos, hambre o ansiedad, y por eso creo que es sumamente importante que hablemos sobre este tema junto con una profesional, para contestar preguntas como: ¿cómo identifico que esto que estoy sintiendo es agotamiento por estrés? ¿De qué manera el agotamiento por estrés afecta a otras hormonas de nuestro cuerpo? ¿Cómo los minerales en equilibrio pueden apoyar a disminuir los síntomas de agotamiento por estrés? Estas y más preguntas respondemos en este episodio con Anu Domínguez. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Todos hemos experimentado estrés y de hecho, desde hace varias décadas reconocemos que este es un mecanismo de defensa natural y de protección de nuestro cuerpo. Sin embargo, en los últimos años, tras el cambio de comportamiento humano, la forma en la que trabajamos, nuestros horarios, nuestros hábitos de sueño, nuestra forma de socializar, entre muchos otros, hemos sido testigo de cómo este mecanismo puede alterarse y afectar nuestra salud física, pero también mental, sobre todo cuando es sostenido a largo plazo. Y nada más, en las últimas 2 décadas, a razón de esto, se han ido sumando diagnósticos a la lista de enfermedades relacionadas al estrés crónico. Algunas ya de hecho reconocidas por la OMS, como es el caso del síndrome del quemado, el cual sobre todo surge mucho en relación a ambientes laborales, pero también algunos mucho más recientes, aún principalmente identificados o ya vistos como un diagnóstico clínico, como es el trastorno del agotamiento. Y aunque los estudios más recientes publicados coinciden con que la mayoría de los ámbitos de estudio aún se requiere estudiar más y falta más investigación, la experiencia clínica de los que nos dedicamos a temas de la salud hoy nos ha abierto de manera impresionante el panorama de cómo es que se asocia con muchas otras alteraciones y movimientos en nuestro cuerpo y nuestros sistemas. Así que hoy vamos a platicar sobre el agotamiento, la relación que tiene con el estrés, justamente con una experta en el tema. Ella es especialista en nutrición funcional y es Anu Domínguez. Estoy muy contenta de compartir este micrófono con ella, aunque estamos a gran distancia una de la otra, bueno, que la tecnología nos permita compartir estos temas que además nos apasionan en común y que yo he visto en tus redes sociales cómo lo comunicas de una manera muy fácil, pero muy basada en evidencia, y eso se agradece hoy en día, sobre todo en las redes sociales. Bienvenida y muchas gracias por decir que sea la entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación y yo felicísima también de compartir con tu audiencia. Oye, Anouk, pero antes de empezar a hablar del tema, que hoy vamos a hablar de agotamiento y estrés, nos gusta conocer un poco a nuestros invitados. Platícanos un poco de ti. ¿Qué te llevó a ti a decir voy a estudiar nutrición funcional? Y sobre todo hacerlo, yo veo que eres muy estudiosa, o sea, buscas el tema hormonal, buscas lo que hay en las funciones del organismo, cómo es que funcionan los nutrimentos, o sea, no te quedas en lo típico de dietoterapia, te vas mucho más a profundidad. ¿Qué te llevó a ti? Bueno, como muchas personas que están en este mundo de la medicina y la nutrición funcional, perdón, lo que me llevó a mí fue mi propia experiencia personal. Lo más lejos que yo tenía en mi vida era que yo iba a estar en el mundo de la salud y el bienestar, pero lo más lejos, porque de hecho no es mi primera carrera. Mi carrera es otra. Yo soy dominicana y resido actualmente en Holanda. Tengo muchos años viviendo fuera de República Dominicana. Pero bueno, hice mi carrera allá, estudié economía, luego me fui a estudiar fuera. Y estudié relaciones internacionales, comercio internacional y me especialicé en esa área. Y luego regresé a mi país a trabajar y trabajé tanto para el sector público como para el sector privado. Y bueno, siempre he sido muy buena estudiante, siempre fui muy trabajólica, ¿ok? Y entonces, pues lo que llaman personalidad tipo A, perfeccionista, ¿ok? Y bueno, y eso que es algo tan común en muchísimas mujeres, pues me llevó a una situación de estrés sostenido en el tiempo que
si bien uno lo siente, es como que uno piensa que se te va a ir con una siesta o se te va a ir si duermes 8 horas o 10 horas o 2 horitas más y al otro día te vas a levantar refrescada. Y no necesariamente es así. Entonces yo pasé por una etapa verdaderamente muy larga, muy tediosa, muy complicada en mi vida, porque yo comencé a tener síntomas aparentemente no relacionados, pero yo comencé a tener síntomas físicos desde muy joven, realmente desde muy jovencita, a los 24 años, 23, ya yo comencé a tener problemas estomacales, inflamación, distensión, mucho problema de acné, mucho problema en la piel. Yo tuve acné quístico por 30 años y la gente no me lo cree. Era un acné muy fuerte, no es un acné que se quita con una cosita, no, era un acné que requería una visita mensual periódica al dermatólogo, que requería medicamentos fuertes, que requería inyecciones en la cara, porque eran unas pústulas muy grandes. Y, y como todo que conocemos en la medicina funcional, es un eslabón débil que se rompe y luego comienza eso como un castillo de naipes que comienza todo a caer, a caer, a caer así en, en red y pues comenzó así, pero luego continuaron otros tipos de síntomas y ya casi a los 30 años comencé a experimentar estos estados de fatiga que iban, que venían y que obviamente estaban relacionados con el estrés. Yo sentía, bueno, estoy estresada, pero ya se me va a pasar, pero ya pasó este evento de este trabajo, ya pasó esto, ¿no? Como decimos en mi país, no sé si se entiende el dicho, estamos apagando fuegos. Claro. Tenemos mucha actividad en algún momento, mucha presión en el trabajo, tenemos una entrega rápida y pensamos que cuando ese evento pase, pues que se va a pasar la fatiga. Y entonces yo pasé por muchos estadios de mucho sube y baja, y comencé a buscar ayuda. Y yo no encontré ayuda en mi país porque todos me decían que no había nada, que no había nada. Probé todas las terapias que tú te puedas imaginar, convencionales, holísticas, alternativas, probé todo. De hecho, yo me iba de mi ciudad, de Santo Domingo, a otra ciudad, 2 horas, a tratarme con una doctora que es doctora en medicina tradicional, pero trabaja de una manera holística. Y era la única persona que en ese momento me podía ayudar. Y ella me daba cosas que, si bien no llegaban a la raíz, por lo menos me permitían trabajar, me permitían tener un poco más de energía. Porque honestamente a veces yo no tenía energía para estar a las 9 de la mañana en pie, es que no podía. Y tenía que trabajar. Entonces, bueno, como todo en la vida, ya cuando uno llega al punto del super cansancio, uno comienzas a buscar online, descubrí un grupo, porque también fui diagnosticada con Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que ataca la tiroides, y entonces ahí comenzaron a agregársele cosas a los síntomas, ya eran bastante, y en un momento yo llegué a contar más de 24 síntomas. Pero el síntoma que definitivamente ya fue como la tapa en el pomo, eran unas taquicardias infartantes que me daban, taquicardias de 185 pulsaciones por minuto y me podían durar 8 horas, 9 horas. Entonces yo sé que las taquicardias están muy relacionadas con el Hashimoto y entonces mi endocrinóloga en mi país, que era una endocrinóloga nada más y nada menos que graduada de Harvard, que tú entiendes que es una de las mejores escuelas de medicina, me chequeaba, me decía, no, es que esto no es de tu tiroides, ve al cardiólogo. Entonces iba al cardiólogo y el mejor cardiólogo de mi país, que me hizo todos los exámenes habidos y por haber, también el Holter, el no sé qué, el no sé cuánto, me decía, es que no sé por qué te pasa esto, no es de tu corazón. Entonces yo decía, bueno, no es del tiroides, no es del corazón, el corazón está bien, pero ¿quién me da respuesta de estas taquicardias que me aterrizan en emergencia prácticamente cada 2 semanas, si no cada semana? Y me podía pasar en un evento de trabajo, me podía pasar en un evento de meditación un fin de semana, me podía pasar en el gimnasio, me podían pasar en cualquier momento y eran bastante angustiantes. Eso sí me daba bastante miedo porque duraban mucho. Entonces nadie me daba respuesta. Y yo le dije a mi médico, pero por favor, deme algo por lo menos para cuando me pase, porque es que esto asusta mucho. Y me dice, no te puedo dar nada porque yo no sé lo que tú tienes. Entonces, la última vez que caí en emergencias, una doctora que estaba ahí me dijo, mira, la verdad es que a mí no me gusta decirle esto a nadie porque las personas a veces no se lo toman bien. Y
yo de verdad te recomiendo que vayas al psicólogo porque a veces la gente, bueno, no está muy bien. Y yo, ahí fue, yo sé que, bueno, no tiene nada de malo buscar, perdón, una ayuda, ¿verdad? Pero psicológica si uno la necesita, pero yo sabía que yo realmente mi tema no era emocional, que no era, o sea, puramente emocional, sino que era un tema físico. Y entonces ahí fue que yo me di cuenta, realmente no me van a ayudar. Esto fue ya hace 14 años. Yo, en ese momento en mi país nadie hablaba de medicina funcional, absolutamente nadie. Yo era como un pez fuera del agua, o sea, parecía una completa extraña y loca, porque yo estaba ya como muy, siempre fui autodidacta en ese momento. Entonces, yo estaba como muy adelantada para la época en mi país. Yo buscaba todo lo orgánico, buscaba todas las cosas sin tóxicos, ya cuando no aparecían. Y pues me metí en un grupo de Hashimoto y me recomendaron un doctor en San Diego, especialista en un protocolo específico que yo quería para el tema del Hashimoto. Y me fui a Estados Unidos a tratarme con él 3 meses y entonces ahí comencé a estudiar y entender todo este mundo de los protocolos, de la salud intestinal, del ataque autoinmune. Entendí por primera vez cuál era la diferencia entre un hipotiroidismo normal y un Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune y es otra cosa completamente diferente. Y bueno, y de ahí vine a vivir a Holanda y entonces ya yo me había tratado a nivel funcional, ya yo conocía todo el tema de intestino permeable, ataques autoinmunes, la importancia de la alimentación ancestral o antiinflamatoria, pero habían cosas de que yo aún no bajaba mis niveles de estrés. Yo aún no bajaba mis niveles de estrés, entonces yo tenía todo el conocimiento práctico, lo hacía, primero me costó mucho dejar muchas cosas de alimentos, o sea, a mí realmente me costó mucho dejar algunos alimentos, fueron muchas altas y bajas, pero había algo del tema del estrés que yo realmente como que no me podía liberar de él. Y hace 4 años, me parece, sí, tuve mi peor crash, lo que fue ya mi crash. Ahí se dio una situación personal muy fuerte y entonces eso me dejó en un estado bastante mal de desazón personal y entonces ahí fue que yo llegué como ya al límite, pero yo sé que esa fue como la última gota en el vaso de agua, ese fue como ya se rebosó el vaso de agua porque ya esto venía caminando y eso fue ya lo que me terminó de acabar. Y entonces ya yo llegué a un estado de fatiga bastante seria. O sea, estamos hablando del estado de fatiga que tú no puedes trabajar. Literalmente, yo tenía una tienda de cosmética orgánica y la tuve que cerrar. Dije, es que tengo que parar porque si yo no paro, yo literal, o sea, yo me voy a morir. Y yo lo sentía, que yo me iba a morir. Entonces yo dejé de trabajar y dije, me voy a dedicar a mi salud y esta vez me voy a dedicar de lleno y lo voy a cumplir. Y yo simplemente hice, ya yo tenía todo el conocimiento. Yo tenía todo el conocimiento del estilo de vida, de la alimentación, de la reducción del estrés y me dediqué a hacer eso porque realmente habían días que yo no me podía parar de una cama o habían días que era de la cama al sofá, del sofá a la cama y yo no podía caminar más de 20 minutos al día. O sea, y un paso muy lento y eran caminar 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta, pero más es que no, literalmente no podía. Tenía muchos dolores musculares, tenía muchos cambios de humor, tenía hipoglicemia, desbalances de azúcar, porque es lo primero que se desbalancea cuando el cortisol está desbalanceado, es el azúcar. Entonces había muchas cosas ahí. Y decidí dedicarme en cuerpo y alma y eso también tuvo que venir con un cambio de mentalidad muy fuerte. Y eso fue lo que más me costó. Porque ya yo tenía todo el conocimiento de la comida, de esto, pero también tuve que cambiar mucho digamos, en mi mente, esa cosa de perfeccionismo, y esa es la parte más difícil muchas veces, ¿no? Entonces, sí, Claro, el soltar creencias, ¿no? Para poder cambiar ahora sí la conducta. el soltar creencias porque sí, uno inconscientemente, uno une mucho
por lo menos yo, no voy a hablar por mí, pero sé que le pasa también a muchas mujeres, los logros profesionales con la valía personal y no tienen nada que ver. Entonces, la sociedad en la que vivimos nos hace sentir culpables si nosotras decidimos descansar o decidimos parar un rato, decidimos, ¿no? Eso es un símbolo como de fracaso en la mujer profesional, Sí. ¿no? Entonces, yo no quería parar, pero mi cuerpo dijo hasta aquí y hasta aquí. Y no, es que no hay forma humana, aunque tú quieras y hagas lo que quieras y lo imposible, no hay forma humana en que tú puedas. O sea, cuando tu cuerpo cae, créeme que ahí te vas a decir ya, es que de verdad tengo que parar, porque es que no puedes, simplemente no puedes. Y llegar a ese estado es un estado muy difícil. Es muy difícil salir de ahí. Y escuchando tu historia, pienso en lo complicado que es llegar a un diagnóstico, o decir esto, el origen es el estrés, ¿no? Porque pasas y Ujú, clínicamente a nivel analíticas es complicado. Digo, tú que eres fan de las analíticas también ujú, como yo, es sí. que es complejo el poder decir, a ver, la causa de esto es el estrés. A lo mejor, como bien decías, empezamos a ver alteraciones en la glucosa, empezamos a ver alteraciones en el proceso inflamatorio, pero lo interesante es que cuando revisamos las datas que existen sobre la asociación del estrés a nivel, por ejemplo, inmunológico, vemos que hay personas que algunas sí, los leucocitos se alteran, en otras no. Vemos que hay Ujú, personas en donde la proteína C reactiva se puede elevar, pero no tanto como para poder decir, oye, sí hay un proceso ujú. patológico. Entonces, es complicado el poder dar un diagnóstico, decir, esto el origen es el estrés. Se necesita mucho más que un laboratorial. Creo que se necesita mucho el contexto, el análisis de la forma de vida de la persona. ¿O qué opinas? Sí, se necesita el análisis de la forma de vida de la persona, por lo menos como yo lo trabajo, Ujú, como yo lo trabajo, es con formularios muy extensos también en qué trabajas, cómo es tu vida, cómo es tu calidad de vida, cómo es tu calidad de tus relaciones, y todo eso lo vamos viendo. la Eh, personalidad, ¿no? Lo que eh, ahorita la, decías tú. la personalidad, todo eso lo vamos viendo, pero yo también, o sea, lo vemos con analíticas que son funcionales, o sea, trabajamos con test hormonal, que es donde tú puedes ver perfectamente cuál es la cantidad de cortisol que tú produces y la que está en circulación, porque son dos medidas diferentes. Una cosa es lo que está en circulación y otra cosa es lo que tú produces Ujú. en el día. Entonces, viendo eso, más viendo tu otra hormona, tu DHA, pues tú definitivamente puedes ver en qué fase del eje de disfunción tú estás. Entonces, yo por lo menos antes usaba los exámenes de saliva 4 veces en el día, ahora uso el de orina porque me da unos marcadores que el de saliva no te da. Claro. Sin embargo, el de saliva todavía es bueno y puedes ver bastante bien. Yo, en mi caso, en ese momento que yo todavía trabajaba con el de saliva, yo tenía prácticamente una línea recta, o sea, una línea recta. O sea, yo tenía menos del mínimo en cada uno de los 4 puntos del día que yo me medía el cortisol. O sea, si el mínimo en la mañana era 8, yo tenía 3. Si el mínimo al mediodía era 12, yo tenía 6. O sea, yo estaba en un estado muy realmente crítico. O sea, De ahí el cansancio, la falta de respuesta, el no poder hacer, no poder responder de moverte, como decías, 20 minutos de caminata se volvía terrible para ti. claro, y yo sabía lo que yo tenía, pero yo iba a los médicos acá y yo les decía, por favor, chequenme el cortisol, pero ellos chequean el cortisol en la mañana y lo chequean en sangre, no es lo mismo, pero yo estaba desesperada porque me dieran, aunque sea cortisol, algo, por favor, y fui a bastante médicos, ¿eh? O sea, yo me he movido bastante, yo me movía incluso de ciudad aquí, viajaba a Bélgica también a buscar ayuda, un doctor que trabaja un poco de forma funcional, y ahí fue que yo dije, yo sé bastante de esto, yo tengo que estudiar esto porque yo tengo que poder ayudarme a mí misma. Y así fue como yo entonces decidí, una vez que yo salí primero de mi estado de fatiga, trabajé mucho en mí, pero realmente, y es lo que a mí me encanta, y si algo te puede quedar de esta charla, que sea esto, porque créeme que es lo más importante. Yo trabajé 12 años en mejorar mi fatiga. Sin embargo, no fue hasta los últimos 4 años donde yo realmente obtuve el resultado que yo quería. ¿Y cuál fue la diferencia que pasó en esos 4 años, que no pasó en los otros años, en los otros 8 años anteriores? Que yo trabajé mucho
en mi parte emocional, que yo trabajé mucho, más que nada en las creencias limitantes, que yo trabajé mucho, porque la verdad es que si bien estamos en unas sociedades que están mucho más aceleradas y mucho más estresantes, hay muchos factores estresantes en la vida moderna y eso es indiscutible, eso no lo podemos negar, eso es un hecho de vida. Las mujeres tenemos que muchos roles, tenemos más roles que antes, ¿ok? Tenemos menos tiempo, tenemos más responsabilidades, tenemos menos recursos, ¿no? Porque tenemos que trabajar más quizás por menos ingresos, o sea, eso es lo que pasa. Las sociedades están cambiando, los lugares de trabajo están cambiando, los tipos de trabajo están cambiando, ¿no? Entonces, eso crea mucha presión en las personas, definitivamente que crea mucha presión. Entonces, esos factores estresantes siempre van a estar, pero también hay otros que a la gente no le gusta, pero es la realidad porque yo lo he vivido, que nos los creamos nosotras mismas, ¿ok? Por cosas que nos ponemos en nuestra cabeza. Yo lo sé porque yo lo he vivido, o sea, yo sé que es así. Entonces, es muy difícil compaginar eso cuando tú literalmente tienes una mente que va a una velocidad de 1000 y tienes un cuerpo que va a una velocidad de 10. Y esa fue la parte que yo más sufrí porque en mi mente yo quería hacer muchas cosas. En mi mente yo tenía ilusiones, yo tenía ambiciones laborales, ambiciones de negocios y demás, que mi cuerpo no me permitía. Entonces uno vive como en esa lucha interna de que quiero hacer cosas, pero mi cuerpo no me lo permite. Entonces, al cuerpo no responderte, lo que hay que hacer entonces es calmar la mente y, y no quiere decir que renuncies a tus sueños profesionales, lo que quiere decir es cambiar las cosas, porque para decir que sí a algunas cosas tenemos que decir que no a otras. Entonces, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo es ilimitado, nuestro tiempo es sagrado. Cuando uno se va a morir, uno no puede comprar un año más de vida con $1,000,000. Entonces, nuestro tiempo tenemos que respetarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si queremos cuidar de nosotras, no podemos que decirle que sí a todo el mundo, no podemos ser complacientes con todo el mundo, lo cual no quiere decir que no seamos amables, pero las mujeres muchas veces, no muchas mujeres, nos damos tanto que nos olvidamos de nosotras. ¿Okay? Nos damos a la familia, al marido, a los hijos, al trabajo, y nos olvidamos y todo siempre es mucho sacrificio de nosotras. Entonces, para nosotras poder dar lo mejor de nosotras tenemos que estar bien nosotras primero. Tenemos que llenar nuestra copa primero, ¿de acuerdo? Y definitivamente que hay que tener un plan de vida, hay que tener sus prioridades, ¿no? Y definir sus prioridades. Eso quiere decir que si yo tengo que descansar y yo a lo mejor no puedo salir con las amigas el viernes de la noche, pues está bien, cancela, no pasa nada, no es obligado. Lo que pasa es que a veces le queremos decir que sí a todo. O a lo mejor hay un proyecto profesional que te parece interesante, pero que tú realmente no tienes tiempo para eso. Entonces, no le podemos decir que sí a todo y también tenemos que trabajar mucho en lo que yo siento que es un poco bajar como ese perfeccionismo de querer hacer tantas cosas o de querer lograr tantas cosas. No quiere decir que renuncies a tus sueños profesionales. Lo que quiere decir es, vamos a ser más estratégicas con nuestro tiempo, ¿ok? Y si quieres, vamos a ser un poquito más egoísta con nuestro tiempo, que no es que somos egoístas, es simplemente un autocuidado y la sociedad nos ha hecho pensar que tener eso es ser egoísta y no es así. Sí. ¿Te gusta Ser Nutritivo Podcast? Hay 3 formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio. Me encanta con lo que nos has platicado, digo, de verdad, porque siento que ya pasamos a entender tu historia, pero salir hasta motivados. Ahora, hablamos ya del estrés, que es un mecanismo natural, y esto lo escuchamos mucho. Si alguien ya entró a escuchar sobre estrés porque siente que le está rebasando, a lo mejor en muchos episodios habrá escuchado que el estrés es un mecanismo natural.
Pero ¿en qué momento se nos voltea este mecanismo natural? O sea, ¿qué pasa o qué estamos haciendo que hace que se voltee? Ahorita hablabas, la sobreexigencia, cómo cuidar para que no se nos voltee el mecanismo de defensa a afectarnos en lugar de defender. Bueno, yo creo que la mejor manera de saber eso es conocernos nosotros, es autochequearnos, porque la verdad es que nuestro cuerpo nos habla. Yo decía en estos días que es como cuando tú andas en un vehículo y que el tablero te anuncia que hay, el tablero del vehículo te anuncia la lucecita de que hay un problema. Si es en el vehículo, vamos inmediatamente a arreglarlo, pero con nosotras quizás no hacemos lo mismo, ¿no? Y esa lucecita de ese tablero puede ser las migrañas, puede ser el insomnio, puede ser las fatigas después de la tarde, puede ser la necesidad de tener que tomar mucho café en el día, puede ser la necesidad de comer dulces, o sea, pueden ser tantas cosas. Entonces, nuestro cuerpo nos habla y lo que tenemos que hacer realmente es aprender a escucharlo y sobre todo educarnos sobre estos temas, educarnos, porque yo sabía que yo estaba mal. Lo que pasa es que yo iba y buscaba ayuda en esos años y no encontraba la ayuda. Yo buscaba la ayuda, pero ahora la ayuda está. La ayuda está y la ayuda está más fácil, está más asequible. Ya no hay que viajar como tuve que viajar yo, ya se puede incluso trabajar online. Ujú. Entonces es más fácil. Eh, y yo diría que simplemente conectar con uno, autoevaluarse a uno mismo, darse cuenta cuando uno está estresada y darse esos espacios de relajación, ¿no? De que, porque a veces no queremos hacer ciertas cosas. O sea, yo te lo digo, yo era una persona muy citadina y muy del todo rápido, ciudades grandes, ciudades, ¿no? Y a mí no me gustaba el bosque, no me gustaba el parque y el lago y esas cositas. Y a fuerza de yo hacer esas cosas y contacto con la naturaleza, las cosas muy simples, las cosas que son gratis, así fue que yo me sané. Yo no me sané con analíticas costosas, yo me sané descansando, yendo al parque, sentándome en el bosque, haciendo un picnic, con cosas fáciles, sencillas. Entonces, a veces creemos que el bienestar está en las cosas materiales, creemos que el material, que el bienestar es una nueva promoción, un nuevo ascenso, un nuevo vehículo, una nueva joya, un viaje exótico. Todas esas cosas son maravillosas, pero el verdadero bienestar es tú levantarte con energía y que te dure esa energía durante todo el día, tú sentirte bien con tu cuerpo, tú tener estar bien en buen humor, tener una buena piel, tener una buena libido, tener una buena relación con tu familia, con tus amigos. Y eso solamente pasa cuando tú te sientes bien. Entonces, cuando uno está estresada, no pasa nada. Entonces, yo diría que el mejor mecanismo es autochequearse, aprender a conocerse, reconocer cuando uno está estresada y entonces establecer mini rutinas que te ayuden a bajar esos niveles de estrés cuando tú realmente los necesitas. Porque a veces nos empujamos, sabemos que estamos estresadas, pero nos queremos empujar. Y el cuerpo necesita esos momentos de descanso. El cuerpo necesita esos momentos de descanso porque este estado de fatiga tan fuerte al que yo llegué, solamente pasa cuando ha habido años de estrés sostenido. Esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Sí, es como el foquito del tablero, ya lo dejaste prendido y llevas 10 años, 5 años ignorándolo. Correcto, correcto. Entonces, cuando llegamos ahí ya es muy, muy difícil salir, muy difícil. No es imposible, pero es difícil y mucha gente no tiene la voluntad y la resiliencia que se requiere realmente para salir de ahí. Sí, y fíjate que dentro de la meditación está mucho esta parte de escaneos corporales, ¿no? Que yo creo que es Okay. una muy buena manera, así como llevamos al auto, poniendo el ejemplo, aprovechando el ejemplo que Ujú. pones del tablero, y aprovechamos estos escáner para ver qué está fallando. Nosotros escanear nuestro cuerpo. Oye, mi mandíbula está muy tensa, me levanto y me duele a lo mejor las Mm, sienes, estoy notando que siempre estoy cerrando los puños, siento un nudo siempre en el estómago, mis exacto. evacuaciones están cambiando, pero solamente bajando el ritmo y observando un poquito cómo se siente tu cuerpo y preguntándole cómo se siente tu cuerpo en ese momento, es cuando vas a poder identificar, porque creo que a veces estamos muy distraídos con lo de afuera y no prestamos a ver cómo está encendiendo nuestro auto. La verdad es que no estamos conectando con nuestro cuerpo, esa es la verdad. Sí. Vivimos como que la vida nos pasa a nosotras y como que nosotras no tenemos
poder sobre nuestras vidas, es como que, bueno, la vida me está pasando, esto me está pasando, y es como que yo no tengo ningún poder sobre las cosas que me pasan, y no es así, uno tiene el poder de hacer todo, lo que pasa es que tenemos que tomar decisiones, y tenemos que elegir, tenemos que escoger. Otra cosa muy importante para lo que son estos desbalances del cortisol, es que el cuerpo realmente no distingue entre un estrés emocional a un estrés físico o un estrés fisiológico, y hay muchos tipos de estrés. O sea, tener metales pesados es un estrés para el cuerpo, tener parásitos es un estrés para el cuerpo. Obviamente, por lejos, el más conocido, el más grande y el más impactante es el estrés emocional. Pero también hay un estrés fisiológico, un cuello que te duele constantemente, eso es estrés para el cuerpo. Ujú. Bacterias intestinales, eso es estrés para el cuerpo. Y el cuerpo lo percibe como estrés y tus niveles de cortisol se desregulan. Sí, no nada más verlo de afuera. Hay cosas que no vamos a poder controlar, pero adentro de nosotros sí podemos como gestionar muchas cosas. Y me encanta que estés Ujú, dirigiendo el tema mujeres, porque bien lo dijiste, creo que ha cambiado nuestro rol en la sociedad y hemos ujú, tomado muchos roles que nos estresan y ujú, afecta mucho nuestra sexualidad. Ahorita decías nuestra ujú. libido. Yo jamás había visto tanta afectación, por ejemplo, con Sí. aumento de prolactina como en los últimos 2 años de pandemia. Jamás Ujú, había visto tanta afectación en el ciclo menstrual de las mujeres con las pacientes como en el último año y medio de pandemia. O sea, aquí queda muy claro cómo el estrés que estamos viviendo por aislamiento, por el miedo, está causando alteraciones también en nuestra reproducción y en nuestra salud sexual, porque no solo se trata de reproducirnos. Al final, nuestro ciclo ujú, menstrual es este signo vital que nos está diciendo mes a mes, ¿estás bien? O algo nos ujú, está fallando. Y ujú, para nosotras las mujeres, el estrés tiene afectaciones distintas a un género masculino. Aunque muchos de ujú, los estudios se hacen más en hombres, porque nosotras somos muy cíclicas y sería muy difícil ujú. hacer controles, en realidad en nosotras tiene impacto muy diferente al que tiene en el hombre, sobre todo en el tema sexual. ¿O qué piensas, Ana? Platícame. ¿Qué ves tú en tus acompañantes en este tema? Estoy de acuerdo contigo. Mira, las personas que acompaño, las mujeres que acompaño, la gran mayoría tienen problemas de fatiga. Eh, Estoy viendo mucho problema autoinmune cada vez en personas más jóvenes, en niñas, inclusive hasta de 8 años, ya ¡Wow! sí, 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 con Hashimoto. También, por ejemplo, mucha amenorrea. Mucha Ujú. amenorrea en mujeres muy jóvenes, mujeres de 35 o 36 años, ¿no? Falta del periodo. Baja libido también es algo que estoy viendo mucho. Y luego ya los problemas típicos, anemia crónica, mucho ¿Cómo sobre... se ve? sí. ¿Cómo se ve? Tal vez algunas dirán, bueno, ¿cómo estoy tan desconectada que no sé si esto esté asociado a un estrés crónico? ¿Tú cómo dirías que se puede ver? O sea, por ejemplo, en síntomas, la caída de cabello, cuestiones en la piel, ¿cómo se podría ver? Y cada persona manifiesta de forma diferente, ¿eh? Porque, por ejemplo, la caída del cabello puede ser también el hipotiroidismo, puede ser metales pesados, pueden ser muchas cosas. Pero en términos generales, yo te diría que amenorrea puede ser ese lo que tú mencionabas, el nudo en el estómago, pueden ser muchos dolores musculares, puede ser muchos cambios de humor bruscos, ¿ok? Baja líbido, seguro. Eh, hay un término que me gusta mucho que es cansada pero eléctrica, ¿m? Que es cuando tú estás realmente agotada y tú quieres dormir y estás en la cama y quieres dormir, pero no puedes porque tienes como una especie de temblor interno. Mm. Y eso es muy común en las personas con fatiga adrenal. También en insomnio, sobre todo el insomnio secundario, este que te despiertas entre 2 y 4 de la mañana. Eso es típico, eso es muy típico. Por ejemplo, pararte abruptamente de una silla y sentirte mareada es también muy común. O sea, hay síntomas, ¿no? Que el cuerpo no. También los desbalances de azúcar, o sea, Ujú. sentir que comiste y a las 2 horas ya tienes hambre nuevamente, ¿de acuerdo? O necesidad de tomar mucho café o muchos estimulantes, colas o bebidas estimulantes energizantes porque lo necesitas, porque es que si no, no puedes. O sea, la persona que tiene el estrés o está entrando en ese estado de fatiga, realmente sabe, reconoce, quizás no sepa todos los mecanismos, pero sabe que está cambiando, porque es que no te le abres los ojos
Y no es como, ok, abrí los ojos, me paré de la cama, vamos a empezar el día. No, no, es como que te cuesta salir de ese estado de la cama, duras al menos una media hora para poder, ¿no?, comenzar a tu día, porque es que te lleva un tiempo salir de ahí. Te sientes tensa corporalmente en las mañanas, como que todas las articulaciones están tensas. Son muchísimos los mecanismos, realmente, muchísimo lo que se mueve cuando una persona está en un estado de estrés alto, ¿no? Que estás así como y se puede ver muy bien por afuera, aparentemente, pero por adentro está hiperactivo y tiene ese estado de temblor interno. Y en tu caso, bueno, tenías el hipotiroidismo por Hashimoto, pero ¿se asocia? O sea, el tema del estrés puede generar alteraciones en la tiroides. El tema de la fatiga, sí. Ujú. No, el tema del Hashimoto sí está asociado con el tema de la fatiga adrenal. Ujú. El tema del hipotiroidismo también es posible, sí, pero en términos generales yo también lo he visto con personas que no tienen hipotiroidismo, aunque bueno, dependiendo también de cómo vayamos a medir el hipotiroidismo, porque tengo muchas clientas que aparentemente están normal de su tiroides y realmente no están a nivel óptimo, o sea, y ese es un tema también muy, muy gigantesco que, te soy honesta, yo todavía no he visto un solo análisis de tiroides que esté en rangos óptimos de todas mis clientes. Uno solo yo no he visto. Uno solo no he visto. Y El único, sí. esta cuestión de inflamación, porque ahorita hablabas de niñas de 8 años con alteraciones ya enfermedades autoinmunes, Ujú, también podría estar asociado. O sea, sabemos que genera un proceso el estrés crónico puede ujú, generar un proceso inflamatorio. Por eso esta sensación como de letargo, pesadez, dolor articular que mencionabas, ¿no? De que ujú, efectivamente hay estrés en el cuerpo y genera una ujú. respuesta reactiva en la inflamación. ¿Puede causar o podría estar asociado a enfermedades autoinmunes que cada vez se ven más? Sí, tiene que haber un gatillo, definitivamente, un gatillo medioambiental. Entonces, tiene que haber una predisposición genética, Ujú. tiene que haber intestino permeable y tiene que haber un gatillo. Y ese gatillo usualmente puede ser un factor muy estresante, puede ser incluso cambios hormonales. Por eso muchas mujeres después del embarazo se le diagnostica o se le gatilla el Hashimoto por los cambios importantes que ha habido hormonales. O puede ser una simple bacteria. Hay bacterias específicas que están asociados con determinadas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, sabemos que el Helicobacter pylori, sabemos que la Yersinia candida están muy asociados con el Hashimoto, pero hay otras que están asociadas con la esclerosis múltiples y demás. Entonces, tiene que haber esos tres pilares para que se gatille la autoinmunidad: la predisposición genética, el intestino permeable y un factor externo que lo gatille, que entre todas estas cosas, bacterias, virus, parásitos, también el Epstein-Barr es muy común también, es un gatillador de autoinmunidad. Puede ser eso, pero también puede ser un factor estresante. Y ahorita Y que te escuchaba, perdón, te dejo seguir. no, y el intestino permeable, bueno, pues de acuerdo a mi humilde opinión, yo creo que el que no está muy encima de la calidad de su alimentación, posiblemente tenga algún grado, porque es que la calidad de nuestros alimentos es realmente crítica, crítica. Inclusive ya ni siquiera comprando verduras y frutas, aunque tú que creas que comas muy natural con frutas y verduras y pescados y no sé qué, si no estás viendo la calidad, la proveniencia de esos alimentos, también es delicado porque ya no basta con comer mucha fruta y verdura, ya hay que ver, bueno, los pesticidas, ¿tiene pesticidas, no tiene pesticidas? ¿Cuál es el tipo de pescado, de qué mar? ¿No? Entonces es muy complejo. Y como hablábamos anteriormente, hay eh, pesticidas que son quelantes, que básicamente te arrasan con todos los minerales que tienes en tu cuerpo. Entonces, por un lado tenemos mucho estrés, tenemos intestino permeable, tenemos deficiencia de micronutrientes, deficiencia de minerales. ¿Cuál va a ser el resultado? Ese va a ser el resultado. Eh, hay especialistas que dicen que la deficiencia de minerales se puede unir o atar, hay una correlación con el desarrollo de enfermedades. Hay también estudios que indican la correlación
desde el lanzamiento al mercado de estos pesticidas, de este pesticida en específico, con el aumento de las enfermedades autoinmunes. Es impresionante la cantidad de enfermedades autoinmunes que estamos viendo hoy en día. Y ahorita que sacaste el tema de los minerales pueden ser parte muy importante de la intervención entonces, ¿no? Porque escuchando los síntomas que dices, bueno, esta ansiedad o búsqueda de lo dulce, esta sensación como de electricidad en el cuerpo, el uso de magnesio como consumo de mineral es muy útil. El uso también de potasio puede ayudar muchas veces en los síntomas. ¿Qué tanto sería o considerarías tú que sería parte elemental de un tratamiento el que las personas puedan obtener estos minerales a partir a Primordial. veces de suplementación, ¿no? Primordial, primordial, básico, yo te diría que sería el lugar por donde comenzar, realmente. Fue uno de los últimos test que yo incorporé a mi práctica y creo que es el que uso ahora de primera mano. Primero porque es muy fácil de usar. Segundo es porque es bastante económico en relación con los otros test que usamos. Y tercero es porque te da una información que es importantísima. De hecho, en mi caso particular, había un detalle que todavía me faltaba, que yo todavía como que no lograba dar en el punto, y eso lo descubrí cuando incorporé el test de minerales. Y entonces cuando vi mis resultados, ahí fue que dije, ah, pero por supuesto, es que nunca esto iba a suceder porque no entendía por qué tenía ciertas cosas. Y es que yo tenía un caso también bastante extremo de un desbalance de mineral. Y es muy importante también que las personas que puedan, que se hagan una prueba, como se la quieran hacer, pero que se hagan una prueba, porque los minerales eh, son sinergistas, pero también son antagonistas. Entonces, sí, el magnesio es muy importante y el magnesio sí es importante para más de 500 reacciones enzimáticas en el cuerpo y todo lo demás. Perfecto. Pero también hay muchas personas que toman mucho magnesio indiscriminadamente sin medirse otras cosas. Entonces, cuando tomas demasiado magnesio, bueno, pues eso te puede reducir el potasio, te puede reducir el sodio. Entonces, estás creando un desbalance aún peor. Crees que te estás ayudando, pero no te estás ayudando, ¿no? Y creo que eso fue lo que me pasó a mí también cuando comencé con el magnesio o vitamina D3 y eran unas dosis muy altas. Y bueno, y eso me creó un desbalance muy grande con el calcio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No es tirarse suplementos así a lo loco, que es algo que lamentablemente veo que pasa mucho y que debemos ser cuidadosos. No es que no lo tomen, sino que debemos de ser cuidadosos, por lo menos no tomarlos en altas dosis. Entonces, yo le enseño a mi cliente a crear sus mocktails, que son cócteles de minerales, ¿no? En unas dosis, en unas cantidades que te van a suplir, pero que no te van a crear como, digamos, un desbalance, porque tiene un poquito de todo, de sodio, de potasio, de magnesio. Es el equilibrio, ¿no? Siempre en Es la vida, al final todo radica en el equilibrio. claro, y eso se puede hacer con fórmulas herbales, con tés herbales también, que tienen en la proporción exacta lo que se necesita de calcio, magnesio y potasio, y solamente hay que agregarle un poquito de sal para el sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener todo eso en balance, no es tomar uno solo y bueno, y me olvidé de lo demás porque te estás haciendo un daño increíble, la gente no se da cuenta. Sí. Y algo que me ha gustado ver mucho que haces tú y que publicas por ahí en tu cuenta es esa parte de utilizar los herbales como fuente de minerales y también basados en las modificaciones que tenemos las mujeres como cíclicas que somos, ¿no? Que no somos iguales y que tenemos ciertos requerimientos, a veces más altos de hierro, a veces más altos de magnesio, según las fases de nuestro ciclo. Me encanta trabajar, es algo que estoy trabajando ahora nuevo, porque realmente no voy a mentir, no era algo que yo hacía desde mis años 20. Es algo que he incorporado, digamos, más recientemente y que me ha dado unos resultados espectaculares y también le ha dado unos resultados buenísimos a mis clientas, que simplemente con saber en qué fase del ciclo están y qué fórmula, digamos, qué té se tienen que tomar, pues ya con eso tienen resultados buenísimos, o sea, de que se les quitan los dolores menstruales, de que se sienten mejor, de que ya no tienen tanto sangrado, o sea, simplemente con cambiar los test de acuerdo al ciclo para saber entonces cómo modular inflamación y cómo apoyar la desintoxicación. Entonces, eso es algo que realmente no cuesta mucho. Ujú. Porque al final terminamos hablando del ciclo cuando estábamos hablando del estrés, pero es que tiene mucho que ver. Cuando nosotros estamos sintiendo este síndrome premenstrual de manera como muy latente, cambios en nuestro humor, cambios en la forma de nuestro cuerpo, que vemos que nos hinchamos mucho, retención de líquido,
pues al final ha sido cómo hemos estado viviendo prácticamente todo nuestro ciclo menstrual. No es nada más en el síndrome premenstrual en la fase lútea donde tenemos que hacer modificaciones, sino es desde que empieza nuestro ciclo. Afortunadamente tenemos como ese reseteo mes a mes, ¿no? Y empezar Ujú. desde ahí, empezar desde cero a prepararnos para el siguiente ciclo menstrual, porque afecta mucho a nuestras hormonas femeninas el estrés, mucho. El tema ovárico, el que hoy vemos tanto síndrome de ovario poliquístico, tantos problemas de fertilidad en la mujer, efectivamente Mucho. tiene mucho que ver con el estrés que estamos viviendo. Correcto, correcto. En estos días me escribió una clienta pasada que estuvo un año conmigo y me dice, sabes que yo ahora me doy mis caminatas en la mañana porque ese tiempo para mí es sagrado y me voy a caminar frente al mar y con las palmeras y que aquí, porque ella conmigo se reconoció como una trabajólica que no se daba cuenta y conmigo fue aprendiendo y dice que es una de las cosas que más disfruta el darse cuenta de que ella tiene que atenderse a ella primero. Y me dice, yo estoy tan fascinada que yo quisiera que todas las mujeres aprendieran esta forma de vida. Yo quisiera que todas las mujeres aprendieran esto. Y digo, sí, es fascinante cuando te adentras en este mundo de aprender a cuidar tu cuerpo de forma holística, de forma muy natural. Es una forma muy bonita realmente de vivir. Como parte de nuestro rol, creo yo, como de tribus en las que vivimos las mujeres, siempre hemos sido cuidadoras. Ahora creo que Correcto. necesitamos, y qué bonito, ¿no? Que tenemos como esa parte de cuidar a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, pero también no olvidarnos de que tenemos que cuidarnos a nosotras. Bien decías tú, no olvidarte de llenar tu copa, ¿no? Para poderle, antes de servirle a todos los demás. Yo creo que es algo que estamos olvidando en tantos roles que estamos jugando y que por eso es importante bajar el ritmo. Si bien hay muchas cosas afuera que no vamos a poder y que no necesitamos ni debemos controlar, simplemente debemos de dejar pasar, ser un poco más, nada más observadoras de ello. Adentro de nosotros sí hay cosas que podemos gestionar y es mucho el autocuidado, bajar el ritmo, ¿no? Si estás sintiendo que tu cuerpo y tu mente se están desconectando, una va a 120 kilómetros por hora y el otro va a 10 kilómetros por hora, bájale el ritmo a la mente para que tu cuerpo te pueda alcanzar y aguantar el ritmo. Claro, pero también cambiar un poco las expectativas, saber que hay cosas que están fuera de tu control, hacer lo que tú puedes, pero soltar el resultado, soltar el apego al resultado, ¿no? Hay realmente muchas cosas y yo sé que a veces no cae bien, pero es la verdad porque yo lo viví. Yo creo que muchas cosas, sí, como yo decía, sí realmente hay factores estresantes que son externos. De los factores estresantes que son externos, eh, el 10% son las cosas que pasan y el 90% es como uno se toma esas cosas que pasan. Y eso sí está del control de uno. Y alguien me va a decir, tú lo ves muy fácil, pero yo quizás tengo presión financiera, tengo, no sé, presión de otro tipo, mi jefe me cae, pero la verdad es que uno tiene el control de todas esas cosas, no importa lo fuerte que sea lo que tú estás viviendo. Hay muchas cosas, sino todo, que uno escoge cómo vivirlas. Entonces uno puede trabajar en eso. Si no puedes trabajar en lo externo que está pasando, trabaja en ti, trabaja en lo interno, mientras buscas una solución ya más de largo plazo para lo externo, porque eso sí es posible. Yo te digo, yo creo que yo tuve que llegar a ese nivel para poder cambiar. Y yo quisiera que las mujeres no tuvieran que llegar a ese nivel para poder cambiar. Por eso yo hago esto, por eso yo repito tanto mi historia, aunque a mí no me gusta hablar de mis cosas personales, pero es la única manera realmente de llegarle a las personas, de que entiendan de que pueden parar ahora antes de llegar a un estado, digamos, tan crítico. Porque quizás yo tuve que llegar ahí, pero yo te puedo decir al mil por mil, Griselda, que a mí las cosas no me afectan como antes, pero es que ni por mil, o sea, te soy honesta y tú sabes, no quiero sonar pesada, pero la verdad es que no. Sí, de repente pueden haber cosas que sí, que me van a afectar como a todo el mundo, pero no al nivel que me impactaban antes, eso te lo puedo asegurar, pero al mil por mil. Si algo me impactaba y me dejaba, no sé, muy, muy mal. Ahora es simplemente como, bueno, pasó esto. O sea, te soy honesta, o sea, a mí la pandemia no me ha afectado en nada, en nada, en nada, en nada.
No te has aferrado a las cosas, ¿no? A que queden igual. Es soltar, es un poquito más No, ponerte no, flojita y cooperando. yo sé que a muchas personas sí, es normal, es natural, no están acostumbradas. Yo tampoco estoy acostumbrada, ¿no? También hemos estado trancados, también estamos con limitaciones. Pero yo decidí en ese momento que yo estaba tan mal, yo decidí que yo no iba a permitir que las cosas me afectaran de la misma manera, porque yo entendí que mi salud estaba primero y yo lo he podido comprobar, porque yo he tenido situaciones estresantes después de eso. Sin embargo, yo también he notado que yo las he manejado diferente. He actuado sobre ellas para solucionar. No hay que decir, bueno, no pasa nada, no tengo que hacer nada. No, no, hay un problema, hay una situación, yo voy a dar mi 1000%, pero no voy a dejar que esto si no, le buscamos la vuelta, le buscamos la solución de otra manera, pero no voy a dejar que esto me drene física y emocionalmente. Hay una situación, pero ya como que la situación está un poco más separada. Antes yo me cargaba todo, ¿no? Ahora no, ya es ahora, bueno, esta situación, pero yo estoy aquí, mi bienestar primero, y es como, no sé, yo quisiera explicarlo, pero es algo que no lo puedo explicar porque es algo que simplemente comencé a adquirir cuando llegué a ese nivel de estado tan mal. Sí, y fíjate que a mí pensar en esto me hace pensar en un iceberg, ¿no? Que sabemos que es lo que vemos arriba, a lo mejor tú estás viendo todo lo que tú alcanzas a percibir, el cansancio, la fatiga, la debilidad, la apatía, el sentirte que estás muy explosiva, pues es solamente la puntita, es lo que puedes ver. Pero creo Ujú. que sí hay algo que me quedo de haberte escuchado, es que necesitamos trabajar en algo mucho más profundo, en las creencias. La segunda base es la parte del comportamiento. Hay que cambiar nuestro comportamiento, eso es un hecho, pero el comportamiento no cambia si no cambias tus creencias. Es cómo te Ujú. mueves en el mundo, es cómo dejas que las emociones que son pasajeras, que son normales, se aferren a ti, se vuelvan un sentimiento o simplemente la liberas. De verdad que estoy encantada de haberte escuchado. Y antes de irnos a las Gracias. últimas preguntas, ya para el cierre del episodio, ¿hay algo que digas, Gris? Pero espérame, todavía no cerramos este tema sin que yo diga esto. Mm, no, yo creo que lo dije todo. Perfecto. Vamos a trabajar en las creencias sin renunciar a nuestros sueños. Sí. Básicamente ese es el mensaje. Fíjate que hay tres preguntas que hacemos en Ser Nutritivo Podcast que Ujú. parten justamente de la esencia que tiene, la finalidad y filosofía, que es que el ser humano necesita nutrirse física, mental y espiritualmente. Y sabiendo que cada Ujú. uno tenemos nuestro camino y nuestros recursos, pero nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados o qué recursos han tenido para nutrirse en estos tres aspectos. Así que cuéntanos, ¿cómo le haces tú para nutrirte físicamente? ¿Cuál es así como un recurso que tú dices, esto sí me nutre? Mi alimentación es básica. Mi alimentación y a veces la gente piensa que uno es súper estricta. No, no, salgo a restaurantes, salgo a comer y todo, pero cuido mucho mi alimentación, la calidad de mi alimentación. Así me nutro físicamente de esa manera. Y mentalmente. Tengo mis técnicas de manejo de reducción del estrés. Conecto mucho conmigo, me escucho, me respeto. Eh, He aprendido a decir que no. He aprendido a ser egoísta, entre paréntesis, como dicen egoísta, eso es súper, súper importante. Eh, Cuido mi tiempo, cuido de las personas con las que me rodeo. Eso para mí es vital, o sea, en todo el aspecto, tanto en el físico como en el emocional, busco cosas que me aporten, que me suban, que me nutren y no cosas que me drenen, tanto relaciones tóxicas, personas complicadas, difíciles, o sea, hay que aprender que decirle que no a esas cosas y rodearme con gente que están en la misma sintonía que yo. Así que eso lo cuido mucho. Y espiritualmente, ¿cómo le haces? Medito, La meditación. medito. Fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast y es de frases para futuras generaciones. Si tú pudieras escribir una frase en ese libro, ¿qué pondrías? ¿Qué te gustaría decirles a futuras generaciones? Ay, 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 qué difícil. Un regalo de tu experiencia, de lo que has vivido, de lo que has acompañado. ¿Qué sería así como en un resumen, en una frase? Un resumen en una frase. Siempre busca ser la mejor versión de ti misma.
Perfecto. Oye, también muy de acuerdo a lo que platicamos ahorita, ¿no? La mejor versión, soltando el perfeccionismo, pero entendiendo que siempre podemos estar mejor. Anu, pues feliz de haber Correcto. compartido contigo este episodio. Muchísimas gracias por decir que sí, por regalarnos tu tiempo, compartirnos un poco de tu experiencia personal, que además, como bien dices, esto es lo que conecta. Entonces, por eso la cuento. Por eso es abrirnos de lo que hemos vivido. Te agradezco mucho en nombre de la comunidad y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por decir que sí. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo y además no olvides registrarte en el boletín porque te vamos a compartir toda la información de nuestra invitada para que vayas y conozcas sus programas y también algunos de los acompañamientos y asesorías que ella da. Muchísimas gracias, Anu. Muchísimas gracias a ti, Griselda, por la invitación. Estoy feliz de haber compartido contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación, un honor. Gracias, nos escuchamos pronto.